nuevo lugar aquí en North Carolina, muy cerquita también de Raleigh. Caminando un poco hacia la calle del downtown, se encontrarás con este pequeño memorial. Vamos a entrar a ver qué nos conseguimos dentro del mall de Tobacco Exchange. Seguimos caminando por el downtown, la verdad que es una ciudad muy acogedora, bonita, muy ecléctica. Y como lo ven, pues esta urbanización es pet friendly. Como ven, esta también cuenta con piscina y un área de parrillera. Por supuesto que esta también tienen un estacionamiento que tú puedes alquilar y por allá está para lavar tu carro. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a presentar otra hermosa ciudad de aquí de North Carolina, muy cerquita de Raleigh, y se trata de Apex. Así que acompáñanos a conocer qué tiene de especial esta hermosa ciudad. Bien amigos, y caminando un poco hacia el downtown de Apex van a encontrarse con este hermoso reloj en completo funcionamiento y por supuesto con esta hermosa pieza en memoria de todo el desastre que hubo en septiembre del 2001 en las Torres Gemelas. Ya les voy a mostrar para que vean lo hermoso que es, y dicen que esa pieza central fue traída desde allá. Como ven, es una pieza de metal, me parece, como una viga. Sale la representación de del 9/11 y dice allí todo el escrito que fue traído desde allí. De abajo en el piso están todos los nombres, toda la parte que ven con ladrillo rojo tiene todos los nombres de las personas que fallecieron. Bien amigos, y nos acabamos de encontrar una oficina de un realtor y pueden ver los precios que van desde $200,000, un apartamento de una habitación y un baño y medio, hasta $500,000, uno de 3 habitaciones y 2 baños y medio. Por supuesto se han vendido en $400,000, $760,000, depende del tamaño y por supuesto depende de la ubicación. Recuerden que Apex ha tenido muchos premios, muchos reconocimientos como una de las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos. Por supuesto que sitios donde comprar y donde comer van a encontrar también por aquí en Apex. Exactamente detrás de la calle principal de Downtown están todas estas tiendas de por aquí y varios restaurantes, como lo ven, y por supuesto si van a estacionar de aquel lado lo pueden hacer. Bien amigos, y en el downtown de Apex lo primero que vas a conseguir también es esta gran empresa que está detrás de mí, que se llama Tobacco Exchange Mall o Mall Tobacco Exchange. Era una empresa antigua de tabacalera, la cual compró todos estos buildings que están viendo detrás de mí, pero en este momento se convirtieron en un mall o unos shopping centers que son altos. En esta parte está la entrada tachada y toda esta parte que está para acá son tiendas, pero anteriormente era una tabacalera, así que eso es lo que lo hace atractivo. Detrás de este mismo mall, atrás se encuentran otros restaurantes que la gente va mucho ahí y al rato se lo vamos a mostrar, pero la verdad es que Apex se destaca por cumplir una mezcla entre lo antiguo y lo moderno, así que ya pueden ir viendo de qué trata la vida en Apex. Y en el downtown de Apex también vas a encontrar estas esculturas que están acá, ¿sí? Están haciendo como renovaciones al downtown para que la gente tenga una exhibición de arte. También están arreglando este tipo de arte, estas maticas aquí. Y como se podrán dar cuenta, al final allá, como al rato nos vamos a acercar, están haciendo renovaciones a la calle. Pero es una pequeña extensión que hicieron para que los restaurantes tuvieran un espacio donde sentarse a comer y a disfrutar una tarde excelente. Ahorita lo vamos a llevar para allá. Bien amigos, y ahí se encuentra el centro de arte de Apex. Aquí está una tienda que se llama Board Company, que fabrican casi todo de los artículos artesanales como vasos, tablas board, tablas para navegar en los lagos cercanos. Y ahí está la entrada del Tobacco Mall Exchange. También tenemos un salón spa, tenemos una barbería, allá tenemos una cafetería y allá está un salón de masajes. Así que ya estas cositas van a ir consiguiendo en el downtown de Apex. ¿Qué les parece? Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte haciendo clic aquí en la esquinita y activando la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas todas nuestras aventuras. Vamos a entrar a ver qué nos conseguimos dentro del mall. Bueno amigos, y entrando al mall, lo primero que vas a conseguir es ese letrero que está ahí. Aquí está el letrero del restaurante y aquí está la lista de locales o comercios que hay dentro del mall. Así que vamos a entrar a echar un vistazo. Aquí ya vemos que hay una tienda de ropa. Abrimos. Wow, todo es de madera antigua. Miren esos techos. Muy bueno. Mira, todo parece
algo antiguo pero hecho de madera completamente. Aquí está la tienda. Esto es como una especie de bar o algo así. Unos baños y miren esta entrada espectacular. Como se dan cuenta, está climatizado. Aquí vemos el spa. Aquí de este lado está la tienda, sigue siendo la tienda. Por acá vimos que hay otros restaurantes, por allá al final, que se llama Craft On-Type Massage. O sea, si quieren masajes, aquí también los hay. Pero me deja impresionado. Miren los materiales. Wow, es como madera, como si fuera un establo antiguo. Muy bonito todo. Si pudieran percibir el olor, es como madera, pero madera roble, así como un olor a madera fuerte, muy fuerte. Aquí está la entrada al restaurante, creo que esta es la parte de todos los empleados. Y aquí está el restaurante de cangrejos que dice Craft algo o Craft. Déjame ver, Craft, solamente Craft dice, así que se llama Craft. El mismo restaurante también vende su ropa, vende como chaquetas, monos. Aquí está la entrada a la parte trasera del mall. A todos se lo enseñamos. Aquí está como una especie de estudio. Puede ser de un abogado, pero miren lo bello de este mall. Que hicieron como una especie, este edificio antiguo lo convirtieron en una especie de centro comercial o centro empresarial al mismo tiempo. Pero los detalles me está encantando. El piso es madera de la antigua, no es chapa, no es de esos materiales nuevos que hay en las casas nuevas, no. Es literalmente madera, como pueden ver. Son robles, están viendo. Wow, espectacular, la verdad que me encantó este mall. Vamos a salir ahora a mostrarles un poquito más el downtown, pero este centro comercial les va a fascinar si vienen aquí a Apex. Esta es la parte de afuera del mall, como se darán cuenta hay una barbería, pero también está todo este edificio que pertenecía a la misma empresa y lo convirtieron en otros locales, como esta que está acá, que es como de recuerditos, así de flores. Aquí tenemos una galería, es una galería Cocoon, que es una modista. Oh sí, mira, ahí vemos los diseños, las cosas que está diseñando la persona que trabaja acá. Y acá tenemos, se llama Salem Street Promenade, no sé qué quiere decir. Es un restaurante, como especie de bar al aire libre. Aquí vemos la estación de bomberos, que también está aquí en el pleno downtown. Qué bello, ¿verdad? El downtown de ahí, pero es una mezcla entre lo antiguo y lo moderno. Es muy bonito, la verdad. Y miren qué colores tiene el downtown de ahí, que es muy llamativo. A pesar de un downtown pequeñito, pero es bastante largo también. Tampoco es que son 2 o 3 calles, es un simple downtown, pero que es una mezcla de lo antiguo y lo moderno. Para que lo repita tanto, pero es que es así. Se pueden ver las molduras de los edificios como eran antes, pero ahora son convertidas en tiendas, barberías, centros así como de esparcimiento, bares. Y ese restaurante que te dije que es como de pizza, es como un bar, restaurante con un estilo italiano, algo parecido así. Pero está muy acogedor el downtown de ahí. Lo que les decía anteriormente, que estaba como apartado en la carretera, un espacio para estos restaurantes que están aquí. Pusieron sus mesitas y sus sombrillitas para que la gente compartiera y comiera en la parte de afuera del restaurante y no ocuparan la calzada, ¿ok? Pero miren, los restaurantes todos tienen sus detalles aquí, ¿no? ¿Qué tal? Miren esos acabados. En el downtown también se encuentra el Apex Gallery. Como se dan cuenta, hay cuadros de épocas más antiguas, pero también hay cuadros más modernos, pero muy naturales. Miren estos detalles que están acá. Esos perritos que están allí están $15, no se dan cuenta. Pero está aquí en downtown, o sea que no tienen que buscar en otros sitios. Está muy llamativo el hecho que sí es ese edificio de color azul y está al lado de Coworking Station. Es como Carolina Costume Kitchen Bar, es como otro restaurante que está al lado de la galería. Así que si se guían por ese restaurante, que es lo primero que van a conseguir en el Google Maps, al lado está la galería de arte de Apex. Aquí se encuentra el Go Rally. También tenemos la ruta del Go Kerry, como se dan cuenta. Vamos desde Apex y pasa por Kerry hasta que llegue hasta aquí, hasta el downtown. Aquí también te colocan las horas de la ruta y cuándo lo puedes tomar y las horas hasta que trabajas. Pero así que si pensabas que Kerry no tenía, o Apex no tenía su propia ruta de vehículos o de transporte público, sí, también lo tiene, se llama Go Kerry. Seguimos caminando por el downtown de Apex. La verdad que es una ciudad muy acogedora, bonita, muy ecléctica, muy elegante, la verdad. La gente se ve muy agradable, la gente, como se darán cuenta, es muy relajada. Y nosotros por aquí, como somos los únicos que andamos con una cámara, nos ven así, pero le da como rito y nos ven. Pero sí, Apex está súper bello. Vamos a ver qué conseguimos en esta parte final del downtown de Apex. Pero hasta ahora es un lugar muy elegante, muy bonito.
bonitos. Miren esa parte de atrás de nosotros, están unos edificios súper espectaculares. ¿Qué te parece esta baranda? No, me parece muy bonita y la verdad es como muy elegante. La verdad es que aunque es pequeña, porque es solamente 2 calles, los chicos, tú sabes, saludando y preguntando si somos youtubers, que cuál es el canal, así que por supuesto suscríbanse si no se han suscrito a nuestro canal. Bien amigos, ya hasta esta parte llegamos al downtown, creo que el downtown llega hasta aquí, pero nos conseguimos con esta tiendita que es de ropa, creo que debe ser una boutique o algo exclusivo de las zonas, que ponen a los vestidos que están allá, son pero muy parecidos a los que se usan todas las mujeres en esta zona, son siempre como vestiditos pues, de florecitas, medio veraniegos. Y la tienda se llama Ronson Lee y tiene un lema muy bonito, se llama estilo con historia. ¿Qué tal? ¿Les parece muy bien ese estilo con historia que dice el lema? Y por acá, esta misma tienda tiene una especie de dibujo en su garaje. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Se tomarían una foto en este tipo de garaje? Miren, amigos, y ahora estamos en una urbanización que es una de las más caras, porque inclusive los precios están desde 500.000 en adelante, pero ya ustedes verán el porqué. Recuerden además que Apex ha ganado tantos premios como mejor ciudad, que exactamente en el 2015 ganó como la mejor ciudad para vivir, la número 1 en todos los Estados Unidos. Vean el porqué del precio de estas casas. Unas casas hermosísimas que si a ustedes les gustaría vivir en la mejor ciudad o una de las mejores ciudades de Estados Unidos, ese sería el precio por vivir aquí. 500.000 en adelante, puede ser hasta 1 millón o más. Ahora nos encontramos en una urbanización que te rentan apartamentos y townhouse, así como los ven. Y tienen los precios que van desde una habitación en 1.295 y de 2 habitaciones van desde 1.465 hasta 1.640, porque algunos tienen 2 baños y otros tienen 1 baño y medio y son de diferentes tamaños. Recuerden que en estos apartamentos o townhouse, así como en todos los lugares, cuentan con amenidades, o sea, tienen piscina, tienen parque, tienen además muchas áreas comunes, como que el parquecito que está allá para niños, además del área de parrilla y piscina. Recuerden que en este caso el estacionamiento siempre es así, frente a tu casa o a la entrada de tu hogar. Como lo ven, pues esta urbanización es pet friendly, así que no hay ninguna excusa para los que tenemos perritos, pues que pueden traerlos sin ningún problema. Y eso sí, cuando son pet friendly, por lo general te cobran como una cuota adicional en el momento de la renta, para que lo tengan en cuenta. Puesto que estos también tienen un estacionamiento que tú puedes alquilar y por allá está para lavar tu carro, así que es un dinerito que te va a ahorrar por lo menos al mes para lavar tu carrito. Bien amigos, como ven, por supuesto también cuenta con un área de piscina en el que ustedes pueden refrescarse, sobre todo en este tiempo de verano. Bien amigos, y por supuesto, un lugar tan especial como Apex no podías dejar de tener un club de golf. ¿Qué les parece? Hermosísimas las imágenes, ¿verdad? Bien amigos, y ahora nos encontramos en un parque que se llama Crowdy County Park. Está por supuesto aquí en Apex y vinimos a mostrárselo porque la verdad es que tiene muchas amenidades. Tiene una cancha de voleibol de aquel lado, además tiene una cancha para practicar. Puedes practicar ahí béisbol, puedes practicar fútbol americano o inclusive fútbol o soccer, como le dicen aquí en Estados Unidos. Le vamos a mostrar otras amenidades porque tiene muchas cosas que ver. Por supuesto cuenta con baños públicos, así que es un plus que definitivamente siempre hay que tomar y tener en cuenta. Bien amigos, ya adentrándonos en la parte del parque, exactamente donde está la caminería en la que puedes manejar bicicleta o simplemente caminar, vas a encontrar de aquel lado un parque y por supuesto los baños que ya les comenté. De este lado tienen un área de picnic sin techo en el que pueden hacer su carnita asada y de aquel lado, como pueden ver, ya hay muchos niños por allá, están jugando en el parque. Adicionalmente está
un área de picnic, pero completamente techado. Así que si quieren disfrutar de un hermoso parque como este, tienen que venir a Apex. Bien amigos, como lo logran apreciar, este parque tiene un lago espectacular. No estoy segura si es un lago como tal o viene de una afluencia de un río, que me parece que es así. Ya les vamos a averiguar y lo vamos a decir. Pero pueden observar diferentes especies de tortugas. Miren aquí en el letrero y miren toda la variedad. De hecho dice que por favor no los alimenten ni los estén manoseando, porque si se ponen a ver aquí, ¿cuál es esta? Mi esposito me dijo ahorita que era ¿cuál? La que mordía, la que arranca el dedo si se lo pones en la boca. Por supuesto, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diferentes especies de tortugas. La verdad es que no sabía que había tantas, y mucho menos en un lugar así como un parque. Vean de este otro lado, definitivamente es naturaleza en la que puedes venir. Cuentan con este muelle hermosísimo en el que puedes caminar y puedes pasear un buen rato, venir a ver un atardecer o simplemente venir a relajarte. Miren amigos, ya le averigüé, no es un río, es simplemente un lago de esos artificiales que ponen para este tipo de especies de animalitos. Por supuesto, si se ponen a ver, aquí tenemos otra información de todos los otros animales que puedes encontrar. Castores, una especie de gaviotas muy peligrosas, las serpientes. Por supuesto, en mi país le dicen a esto guaripetes, salamandra. Díganme ustedes cómo le conocen a este animalito que está aquí. Está esta especie de pajarito, diferentes tipos de sapos, que hay 2, y por supuesto un caballito, que en este caso no sería caballito de mar porque no estamos en el mar, sería un caballito volador. Miren amigos, y con estas imágenes hermosas en este parque aquí en Apex, les decimos muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado toda la información que les dimos de este hermoso lugar, y por supuesto no olviden comentar y nos dejen todas sus dudas para así nosotros poder responderles. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho, además de compartan con sus amigos. Nos vemos en un próximo video. Hoy lo vamos a llevar a un supermercado, pero un supermercado muy Obviamente ellos aquí te van a garantizar el precio de la gasolina, como lo ven aquí. Servicio de venta de neumáticos, también tiene el servicio de alineación y balanceo. Inclusive las sillas masajeadoras, miren los tipos de masajeadores que están aquí. Esta silla masajeadora se llama Power Lift reclinable. Tiene una aplicación en la que se llama Escanea y Vete, o sea, escanea tu código y vete. Y es mucho más fácil porque tú no tienes que estar haciendo la fila para pagar. Si quieren más chocolate, pues aquí está M&M's de chocolate, Hershey's. Artículos de decoración como ese reloj hermosísimo, la verdad que está bien bonito, mírenlo. Esto lo compro yo mucho en invierno, y estos son de la marca Coleman, o sea que son muy buenos. Y al final de que te atienden en la línea, te escanean tus productos y verifican que todo lo que tú llevas ahí